continuación, en Tempranito con Jesús, tu sección, Preguntas al Padre Fer. Preguntas al Padre Fer. ¿Cuánto sabes sobre la religión católica? Dudas, inquietudes y todo para profundizar más en nuestra fe en Preguntas al Padre Fer. Bienvenido. Buenos días, familia en Cristo. Hoy es jueves 25 de agosto. Estaba escuchando hace un momento que el staff de Tempranito con Jesús decía que estamos en el día 237 del año, ¿verdad? Ajá. Déjeme confirmar, padre. Déjeme confirmar, padre, que... ¿Sabes por qué lo sé? Ajá, ¿por qué? Porque, así como la familia en Cristo, bueno, no sé si ya salió la expectación de la Biblia en un año, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo he estado siguiendo el podcast de la Biblia en un año, que dentro de poco lo estaremos escuchando aquí en Radio Paz, y yo lo comencé el 1 de enero. Ah, entonces Sí, vamos con el día 237, ¿verdad? Comenzamos. Bueno, comencemos, padre. Vamos a la primera pregunta de esta mañana. Buenos días, padre Fernando. ¿Qué puedo hacer? Mi hermano se suicidó en marzo y yo fui el último que estuvo con él. Desde esa fecha estoy desanimado a ir a la iglesia. Todos los días escucho la misa, pero no me nace ir. Sé que tengo que confesarme, pero no lo he buscado y me siento con un gran vacío. Atentamente, William. Bueno, muchísimas gracias, William, por esta pregunta que has enviado. Es una pregunta que tiene que ver con un tema un poquito espinoso, ¿verdad? Yo creo que el suicidio es un tema que a veces nosotros no tratamos y es un pensamiento que casi todos tenemos. En algún momento, y yo creo que no me van a dejar mentir, pero en algún momento muchos, si no todos, lo habrán pensado. ¿Por qué? Porque el pensar en el suicidio es una tentación del demonio, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Pensar en el suicidio es una tentación del demonio. Y entonces el demonio siempre va a meter la tentación en nuestro camino. Jamás la va a quitar, porque esa es su tarea, es su razón de ser, el querernos hacer tropezar, ¿verdad? Entonces, yo decirles personalmente, yo lo he pensado. No es una cosa que me ha dominado y eso, pero sí, yo en algún momento he dicho, quizás el mundo estaría mejor sin mí, ¿verdad? Y eso sucede, por ejemplo, cuando a alguien le pasa una situación triste o que, por ejemplo, no logra cumplir los objetivos, se siente que quiere como querer arrancar, hacer algo y no lo logra. Entonces, a veces con los objetivos o con la vida que nosotros llevamos es que a veces nos ponemos a pensar, o sea, ¿cómo estaría el mundo sin mí? ¿Verdad? Yo me recuerdo incluso también haber atendido a una persona que tenía ese deseo. Decía, padre, yo tengo 3 hijos, no tengo estudios, no logro conseguir trabajo, todos los días tengo que ver cómo le hago para poder darle de comer a mis hijos, cómo poder mantenerlos. O sea, yo ya no aguanto, yo me quiero morir, padre, y el mundo estaría mejor sin mí. Yo le digo, ¿y tus hijos cómo quedarían? No, es que no importa, de mí no me importa. Entonces, es un pensamiento que cuando se vuelve bastante fuerte, esa tentación, lo termina dominando, ¿verdad? Lo termina dominando. Y ahí es a donde se nos olvida, ¿no? Que la vida no es nuestra, la vida es sagrada, ¿verdad? O sea, el catecismo de la Iglesia Católica lo dice, que la vida humana es sagrada, ¿no? Entonces, sabiendo de que eso no nos pertenece y nosotros no podemos tomar la decisión de cuándo nacer ni de cuándo morir, ¿verdad? Ni de cuándo morir. Y en cambio, a veces nosotros pensamos que somos dueños de eso, ¿verdad? Pero nosotros no somos dueños de la vida. El único que es dueño de la vida es el Señor. ¿Y qué nos ha dicho el Señor? El 5.º mandamiento es: no matarás, ¿verdad? No matarás. Y entonces, claro, hay que aprender a ver esto desde un punto de vista sagrado, ¿verdad? O sea, la vida es sagrada y nosotros somos aquellos que custodian incluso nuestra propia vida, ¿verdad? Bueno, no sé si a ti en algún momento te ha sucedido. Sin duda, sí. Sí. Entonces, yo creo que todos pasamos por eso. Incluso ahora se escuchan ese tipo de pensamientos en niños. Y uno dice, ¿y cómo puede ser, verdad? Que una criatura tan pequeña esté teniendo ese tipo de pensamientos, pero muchas veces vienen de que eso es lo que escuchan, como por ejemplo el caso que usted está comentando,
y entonces pues que crecen creyendo que no deberían de estar aquí. Claro. Sí, sí, es cierto, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, yo igual, ¿cuántas veces no hemos escuchado de casos de jóvenes o niños que han sido víctimas también del bullying, ¿verdad? Sí. Y con el bullying, ellos también han tomado una decisión. Yo estudié en un colegio que es laico, secular, ¿verdad? Y es un colegio donde no se pronuncian sobre una religión, ¿verdad? Sino que ellos se enfocan solamente en la parte académica, ¿verdad? Y entonces, el bullying en ese colegio ha existido desde siempre. Vean que el bullying viene desde siempre. ¿Verdad? Sí. El bullying no es algo nuevo, simple y sencillamente nosotros le hemos ido actualizando las palabras y ahora lo llamamos bully, antes lo llamábamos aquellos que molestaban, antes lo llamábamos matones, lo que sea, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que salió una noticia hace ya bastantes años, ya voy por 20 años de haber salido del colegio. Ay, Entonces, yo también. ¿verdad? ¿Y vos, Rafa, hace cuánto saliste del colegio? Ya, También. No, más sí. de 20 Más de años. 20. Sí, 20 años. Más de 20 años. Aquí el más pequeño es Douglas. Sí, pero igual hace 10 años. Ah, claro. Ahí uno dice cómo pasa el tiempo. Entonces, sí, me recuerdo yo hace quizás como unos 15, 16 años más o menos, nos contaban la noticia de un joven del colegio que se había suicidado, ¿verdad? Por eso mismo, porque era tan fuerte el bullying que él sentía que en el fondo se lo creen y dicen que le causa ese trastorno psíquico grave, esa angustia, ese temor grave, ese sufrimiento, esa tortura interior, que en el fondo pues le empuja a querer acabar con la propia vida, ¿verdad? Y desde siempre nosotros hemos creído que, claro, o sea, cada quien es responsable de su propia vida, pero sabiendo de que la vida es sagrada, y por eso quienes cometían el suicidio, la iglesia decía eso es un pecado grave, ¿verdad? Y cierto, porque nosotros no podemos atentar contra la vida de nadie, ni contra ni la nuestra, ¿verdad? Entonces, atentar contra nuestra propia vida es un pecado grave, es un pecado grave. Sin embargo, yo también me recuerdo una vez que escuchaba yo a un sacerdote que él contaba una historia de una persona que le decía que se sentía triste porque un familiar suyo se había condenado, se había ido para el infierno. Y entonces el sacerdote le decía, ¿tú cómo sabes que está en el infierno? Y entonces le decía, es que él se suicidó. Y le vuelve a preguntar el sacerdote, ¿y tú cómo sabes que está en el infierno? Y le vuelve a responder, porque se suicidó y el suicidio es un pecado grave y cuando uno comete un pecado grave se condena. Sí, le dijo, pero ¿cómo se suicidó? Dijo, se tiró de un techo, o sea, se tiró al vacío, ¿verdad? Y entonces dijo, momento, dijo, entre el techo y el suelo está la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros en ningún momento, y la iglesia siempre lo ha dicho y lo va a predicar por el resto de la vida, nunca podemos decir quién está condenado. Nosotros solamente podemos decir quiénes se salvan, ¿verdad? Entonces, nosotros no podríamos decir que todas las personas que han cometido suicidio pues están en el infierno, no podemos decirlo, no podemos afirmarlo. Lo que sí podemos afirmar es que la misericordia del Señor actúa incluso en esos momentos, ¿verdad? Y entonces, claro, yo sé que es una situación traumática, es una situación difícil porque es la muerte y nosotros nunca estamos preparados. Repentina y inesperada. Y aunque sea esperada, sí. Aunque sea esperada, nosotros con la muerte es un vínculo difícil el que tenemos nosotros con la muerte, porque no estamos preparados. Jamás, aunque nosotros veamos que una persona vive una enfermedad y esa enfermedad viene prolongada por mucho tiempo y llega un momento donde dice ya no tiene fuerzas y estamos seguros que no va a aguantar la noche, aún ahí duele la muerte, aún ahí duele. ¿Por qué? Porque es un ser querido, es una persona que conocemos, una persona con la que hemos estado y ciertamente ver que a pesar de todo, aunque ya sabemos que era el camino que tenía que tomar y eso, entonces la muerte siempre va a doler, porque es algo natural, la muerte es algo que naturalmente duele en nuestra vida, ¿verdad? Y entonces
provoca en nosotros sentimientos de tristeza, desesperación, sufrimiento, dolor, pero junto con la muerte, ahí es a donde nosotros vemos que a la par de ese sentimiento de dolor, de tristeza, de llanto, de ¿cómo se llama?, de esa desesperación que podemos llegar a ser, ahí es a donde entra también la fe, ¿verdad? Y la fe conlleva la esperanza, la fe conlleva el amor, la fe conlleva también ese deseo de querer aún en la muerte lo mejor para esa persona, ¿verdad? Entonces, yo creo que un consejo que te podríamos dar a ti, William, es, o sea, tú amas a tu hermano, ¿verdad? Y por amar a tu hermano, tienes que rezar por él, ¿verdad? Tienes que rezar por él. Y la vida no es, tú no has sido la causa, ¿no?, del que ella haya tomado esta decisión. Tú tienes que confiar en la misericordia del Señor y tienes que saber, ¿no?, de que en el fondo, en la medida en que nosotros estemos rezando por esta alma, ¿no?, Dios escucha todo tipo de oración que sale de nuestra boca, conoce las intenciones que están en nuestro corazón y en el fondo, pues, sabemos, ¿no?, de que el Señor siempre va a tener misericordia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero claro, nosotros no nos podemos enojar con el Señor por la muerte, no nos podemos enojar con Dios, ¿no? Igual ha sucedido, ¿no?, de que a veces cuando ha muerto un familiar o cuando ha muerto una persona querida, una persona que amamos, nosotros decimos, Señor, ¿por qué te la llevaste, verdad? O sea, ¿por qué? Yo ya me he encontrado con gente en funerales que dándoles el pésame, me han agarrado de los brazos y me han dicho, dígame, ¿dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi familiar? ¿Dónde está mi ser querido? ¿Verdad? Y yo no creo que Dios sea y me lo han dicho, me han dicho, yo no creo que Dios sea un ser bueno, si mire cómo me ha matado a mi familiar, ¿verdad? O sea, y sobre todo si es una persona que ha vivido una muerte violenta, ¿verdad? O sea, me recuerdo yo incluso haber acompañado a los papás de un niño que tenía 13 años y murió en fuego cruzado de un enfrentamiento de pandillas. Entonces el niño no tenía nada que ver, ni siquiera se había metido con las pandillas, un niño que era un acólito en una parroquia. Un día pues llegaron estas pandillas a saldar cuentas los unos con los otros, empezaron a disparar, el niño iba en la calle y le cayó una bala, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo se van a sentir los padres en ese sentido? Claro, es doloroso, es duro, pero incluso ahí, en ese tipo de muerte, tenemos que decir, Dios es misericordioso, ¿verdad? Dios es misericordioso. Y claro, en la medida en que nosotros realmente creamos eso, y a veces el mundo, el pragmatismo, ¿no? ¿Cómo se llama? El mundo nos dice, no, ¿y para qué lo vamos a creer, verdad? O sea, el mundo ahora nos está diciendo, ¿por qué hay que creer en esto? Cuestionar. El mundo cuestiona. Y entonces ahí es a donde vamos nosotros menospreciando un poquito la fe, y ahí es donde la iglesia tiene que ser más fuerte. O sea, nosotros no vamos a tener que decirte, ¿por qué tienes que creerlo? Por fe, porque cuando nosotros desarrollamos una relación de amor con Dios, esa relación de amor mueve la fe, y la fe cree en la misericordia, ¿verdad? Entonces, nosotros, William, pues te invitamos a que regreses a la iglesia, a que vayas a misa, no, o sea, no es necesario que todo lo hagas de un solo, ¿verdad? Poco a poco, pero pídele al Señor siempre, Señor, ayúdame a reconocer, a sentir tu misericordia, tu amor en mi vida, y sobre todo saber seguir rezando por tu hermano, ¿no? O sea, no hay que pensar que tu hermano está condenado, sino que hay que pensar que tu hermano ha sido también cubierto de la misericordia del Señor. Bueno. Qué bonito, padre, qué bonito lo que dices. Sí, porque muchas veces incluso dejamos la iglesia, o si no estamos en una pastoral o en algo, nos desentendemos totalmente, y es al contrario, que ahí vamos a encontrar quizás esa fortaleza para poder seguir o llevar la vida de una manera más tranquila y más en paz, ¿no? Y sobre todo aprender a no cuestionar muchas veces, ¿verdad, padre? Para Fíjate que bueno, no es tanto el no cuestionar, ajá, sino que es más que todo saber de que yo siempre he dicho, nosotros nos podemos pelear con Dios, pero tenemos que saber que siempre vamos a perder. Dos costos. Sí, dos costos. Dos costos vamos a tener. Claro, pero o sea, porque yo te digo, o sea, yo a veces he cuestionado al Señor, o sea, y cuestionar a Dios no es malo, sino que, pero tampoco cerrarse a lo que Dios te pueda decir, ¿verdad? Entonces,
yo, yo soy de ese pensamiento. Tú puedes cuestionar a Dios, pero no te tienes que cerrar a la respuesta. Porque si nosotros llevamos cerrados a la respuesta, a lo que el Señor nos pueda dar, ahí es donde, entonces, ¿para qué lo estás cuestionando, verdad? ¿Para qué estás cuestionando tu fe si al final no estás dispuesto o tienes el deseo de recibir la respuesta que andas buscando, verdad? Muy bien, una respuesta yo creo que, y es lo que mencionaba también, las respuestas del Padre son bien amplias porque también abarcan muchos puntos y por eso es que a veces, Padre, nos tardamos bastante, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Y Sí, sí. por eso vamos así a paso lento pero seguro, y no sé si ya está listo para que lo bombardeemos con la segunda pregunta de la mañana. Démosle. Démosle con todos los poderes. Dice, mi hijo se acompañó con una muchacha que no es católica y no han bautizado a su niño. Mi mamá me dice que consiga agua bendita y que yo se la eche en la cabecita al niño en el nombre de Dios. ¿Esto es válido? Es decir, yo echarle el agua bendita al niño y no un sacerdote. Para mí, un sacerdote es que tiene la bendición en las manos. Bueno, muchísimas gracias. Anónimo quizás, ¿verdad? Sí, esto no tiene nombre. Muchísimas gracias por esta pregunta, esperemos que nos esté escuchando, ¿verdad? Pero si no, igual hay muchas personas que yo creo que tienen esa cosquillita de que saber si puede o no bautizar a alguien. Claro que sí. ¿Quiénes pueden bautizar? Pueden bautizar a aquellos que estén autorizados para hacerlo. Pero en ciertos casos especiales, cualquier persona en el mundo puede bautizar. En ciertos casos especiales, ¿verdad? Incluso una persona que no sea católica puede bautizar, ¿verdad? Pero solamente en casos especiales. ¿Cuáles son los casos especiales? Es el artículo que se llama en peligro de muerte, ¿verdad? Entonces, solamente en peligro de muerte es donde cualquier persona en el mundo puede bautizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay, no sé, una invasión y se ve que la gente que está invadiendo está matando a todas las personas que se cruzan por su camino, y en eso pues a alguien le surge el deseo: yo no estoy bautizado y quisiera bautizarme, entonces y tiene a la par a un, no sé, a un musulmán, y el musulmán dice: aquí hay un poquito de agua, se le echa sobre la cabeza y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, amén, y después vive la muerte. Ese bautismo es válido. Es válido, pero solamente en peligro de muerte, ¿verdad? O sea, hay en los hospitales también. En los hospitales también, por ejemplo, o cuando una persona ha vivido un accidente grave y no se sabe incluso si va a lograr llegar al hospital o vivir, ¿verdad? O los niños que nacen prematuros. Uh-huh. Entonces, son cosas que, claro, cuando nosotros estamos informados sabemos que se pueden hacer. ¿Qué sucede, por ejemplo, si una persona sobrevive, ¿no? Si viene bautizada en peligro de muerte, ¿no? y sobrevive, entonces se busca una iglesia y se le completa el rito, ¿verdad? Eso es todo. Pero aquí estamos en un caso que no es así. No estamos en un caso de peligro de muerte, ¿verdad? Sino que estamos en un caso donde hay una pareja que no ha contraído el sacramento del matrimonio, sino que están acompañados. Una parte es bautizada, la otra parte no es bautizada, tienen a un niño, el niño no es bautizado, y entonces está preguntando si es válido que una persona laica le eche agua bendita en la cabeza y que le dé las palabras de la fórmula trinitaria, le llamamos nosotros, de bautismo. No es válido, no es válido, ¿no? Entonces, primero porque hay que ver cuáles son las condiciones, ¿verdad? O sea, cada sacramento, yo creo que esto lo hemos mencionado algunas veces, pero lo volvemos a repetir, cada sacramento tiene sus condiciones, ¿verdad? Tiene sus condiciones físicas, ¿verdad? O sea, su materia, ¿no? ¿Cuál es la materia del bautismo, te recuerdas? El agua. El agua, exactamente, y tiene su forma, ¿verdad? Son las palabras de la fórmula que está: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, si esas cosas las cambiamos la esencia, ¿verdad? O sea, no podemos ocupar agua de coco, no podemos ocupar otro tipo de líquido y no podemos ocupar otro tipo de palabras. Pero, ¿cuáles son las condiciones de la persona que recibe el bautismo, ¿verdad? Entonces, porque aquel que recibe el sacramento también tiene que cumplir una serie de condiciones. La primera condición es que quiera recibirlo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa con los niños? ¿No? O sea, los niños
no tienen capacidad de decisión, sobre todo si es un niño de brazos, si es un niño que tiene meses de nacido o menos, no tiene capacidad de decisión, ¿no? Porque la iglesia dice que la capacidad de decisión o la conciencia moral comienza a formarse en el niño o en la persona humana a partir de los 6 años, ¿no? A partir de los 6 años es que los niños comienzzan a desarrollar en su cabeza esa conciencia. Bueno, vamos a tener una intervención ahorita. el tío Rafa, nuestro productor, Hoy pedí micrófono. Hoy pidió micrófono, sí. Tenía claro, padre, buenos días a toda la familia en Cristo. Tenía claro yo porque ya había escuchado esta respuesta del bautismo, pero esa respuesta aplica para los demás sacramentos. Es decir, una pareja que nunca se casó y ya bien él o ella están en última fase, digamos, en el hospital, y dicen, alguien los puede bautizar de la misma forma, casar, darles el sacramento del matrimonio. Sí. Es válido entonces. Sí. Ya vamos a explicar un poquito de eso del artículo del peligro de muerte y cómo aplica en algunos sacramentos, ¿verdad? Para que lo entendamos mejor, ¿verdad? O sea, en el sentido de que siempre hay que cumplirse algunas condiciones mínimas, ¿verdad? Porque en el bautismo es el sacramento que nos da la salvación. Inicial. O sea, el bautismo es el único sacramento que salva, ¿verdad? Donde levantamos Todo la bandera de cristianos, sí, hijos de Dios. Exactamente. Todos los demás sacramentos no salvan, ¿no? Sino que algunos son curativos, otros potenciadores, otros son de testimonio, pero el único sacramento que salva es el bautismo, ¿verdad? Entonces, por eso, en un momento de peligro de muerte, cualquiera, sin que sea católico, sin que conozca ni siquiera cómo se bautiza una persona, puede bautizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí te está jugando la salvación, ¿verdad? La salvación. En el caso del matrimonio es distinto, porque ahí no te está jugando la salvación, porque ya están bautizados, o sea, ya prácticamente ellos ya conocen el camino de la salvación, pero se encuentran en una situación irregular, ¿verdad? Entonces, si esa situación irregular se puede reparar en un peligro de muerte, se hace, ¿verdad? Se hace. Entonces, pero claro, se repara usando las medidas correctas, ¿verdad? Entonces, sucedió, por ejemplo, en un caso que yo tuve, que estaba este hombre y, ¿cómo se llama? Él había estado casado por la iglesia, se separó de su esposa y se casó por lo civil con otra mujer, ¿verdad? Y entonces, en eso, pues, él ya estaba mayor y comenzó su proceso de estudio de nulidad matrimonial para ver si el matrimonio que él había contraído realmente había sido válido o no, ¿verdad? Y entonces, en eso, mientras estaba en el proceso, cayó gravemente enfermo a tal punto de que los doctores no le daban mucha esperanza de vida. Y entonces, ya cuando se nos notificó esto, ¿no? Con las instancias correctas, se agilizó un poquito el proceso de estudio para ver si el estudio manifestaba, ¿no? De que el matrimonio que había tenido era válido o no, y resultó nulo, ¿verdad? Y entonces él, cuando se le dio la noticia de que era nulo, decía, pero yo no me quiero morir sin antes haberle concedido a mi actual pareja ese sacramento del matrimonio, ¿verdad? Y entonces en el hospital pues llegó el sacerdote y todo, se hizo el intercambio de consentimiento, un pequeño rito, y ya se casaron, ¿verdad? Y se casaron, y a los días muere el señor, ¿verdad? Entonces, fue bien emotivo por eso mismo, porque, o sea, es todo un proceso que él vivió, pero en el fondo, pues, aún estando en peligro de muerte, pues se logró reparar, ¿verdad? Se logró reparar. Pero bueno, regresando un poquito al tema del bautismo, porque ese es lo importante el día de hoy, en esta pregunta, una de las cosas que nosotros tenemos que entender y tener claros es que la primera condición para recibir el sacramento es quererlo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué sucede? Los niños no tienen la capacidad de decisión de 0 a 6 años, según lo que la Iglesia considera que es la edad prudente donde los niños comienzan a desarrollar esa conciencia. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué pasa si los niños no quieren el bautismo? En realidad, no creo que no lo quieran, ¿no? Porque en la... Conocen siquiera qué es. Sí, primero eso, pero
yo pienso, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Un sentir común de los padres es quererle dar lo mejor a sus hijos, ¿no? Yo creo que un papá o una mamá que ama al hijo o a la hija, que realmente ama al hijo o a la hija que tiene, entonces va a querer darle lo mejor que pueda según sus capacidades, ¿verdad? Incluyendo dentro de las capacidades las facultades espirituales, ¿verdad? Y entonces, si saben, el bautismo va a ser algo bueno. Entonces, tú lo que le vas a transmitir de 0 a 6 años a esta criatura es que lo que has recibido, ese bautismo que has recibido, es algo bueno para ti, ¿verdad? Y entonces, llegado a los 6 años, va a decir, sí, yo lo quiero, ¿verdad? O sea, yo quiero seguir viviendo según las condiciones del bautismo, ¿verdad? Entonces, claro, ahí es donde nosotros vemos. Primero es quererlo, ¿verdad? Si es un niño de 0 a 6 años, que los papás quieran lo mejor para su hijo, que es darle la salvación a sus hijos. Si ya es mayor de 6 años, entonces el niño tiene que decidir por sí mismo, ¿verdad? O sea, el niño tiene que decir, yo me quiero bautizar. ¿Por qué? Porque ya puede tener la experiencia de conocer qué es el bautismo y esa capacidad de decisión, de decir si lo quiero o no lo quiero, ¿verdad? Entonces, aquí habría que ver cuántos años tiene el niño, habría que ver también si realmente se ha hablado con los papás o si ha sido una negligencia, porque una de las cosas puede decir, no, es que yo no lo llevaba a bautizar por no estarme peleando con ella y todo, pero algo que quizás lo ha pensado y no lo ha dicho, o que simple y sencillamente dicen, no, es que quizás la experiencia que ella tuvo, que es la parte no bautizada, es que ya cuando llegó a sus 20, 15, 20 años y todo, y en la iglesia pues le enseñaron, ¿no?, que tenía que llevar ese proceso de catecumenado y eso, y entonces que esperemos que el niño lo lleve así, ¿verdad? Todo, pero ahí es a donde también nosotros venimos y aplicamos lo que decía San Pablo, ¿verdad? San Pablo tenía una urgencia, ¿no? Para San Pablo era urgente evangelizar, para San Pablo era urgente transmitir a Dios, para San Pablo era urgente que se pudiera transmitir también la gracia de parte del Señor. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe qué día está aquí, qué día ya no está aquí, ¿verdad? Entonces, un día estamos aquí, el siguiente día ya no estamos aquí. Entonces, para San Pablo era esa urgencia. Si no lo hacen hoy, nosotros no sabemos cómo vamos a estar mañana. Y hoy tenemos la oportunidad para hacerlo, ¿verdad? Entonces, claro, aquí hay que saber, no estamos frente a un caso de peligro de muerte, por lo tanto, no es cualquier persona la que puede bautizar. Entonces, si no estamos frente a un caso de peligro de muerte, los que pueden bautizar, ¿quiénes son? Aquellos que han recibido el sacramento del orden en cualquiera de los grados, ¿no? Porque el sacramento del orden, ¿no?, el orden sacerdotal tiene 3 grados, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 grados? El diaconado, el presbiterado y el episcopado, ¿verdad? Entonces, con el diaconado ya se pueden cumplir ciertas funciones, se puede bautizar, se puede bendecir, se puede asistir a un matrimonio, ya con el presbiterado se puede consagrar, se puede perdonar los pecados, se puede dar la unción de los enfermos, y con el episcopado pues ya es la plenitud del sacramento del orden, y por ende también se puede transmitir y darle la facultad a otras personas que transmitan los sacramentos también, ¿verdad? Entonces, claro, aquí estamos en un caso complicado, ¿verdad? Porque también está, si los papás, o sea, por eso es que la iglesia no recomienda, ¿no? Porque la iglesia no recomienda que los católicos se casen con no católicos. No porque no se pueda, porque sí se puede. Y pero a veces llegado a este tema, no, sobre todo de la generación, la educación de los hijos y sobre todo la educación en la fe de los hijos, ahí es donde a veces se complica la historia, ¿verdad? Por eso que cuando se le concede a una pareja que no está, donde una parte es bautizada y la otra parte no es bautizada, que contraigan matrimonio, se les pregunta, ¿y cuando nazcan los hijos, qué van a hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, si se llega a un acuerdo, ¿no?, de que cuando nacen los niños se les bautice de pequeños, ¿verdad? Pensando en yo quiero darle la salvación a mi hijo, a mi hija, lo más pronto posible, entonces ahí es donde a veces se concede más fácilmente la licencia para que una pareja donde está un bautizado y no bautizado contraigan matrimonio, ¿verdad?
Complicado. Complicado, amplísimo el Sí, tema, es realmente. bastante amplio. O Sí. sea, aquí no estamos, como decía Douglas, no estamos nos extendemos porque la respuesta no es blanco y negro, ¿no? Aquí estamos en áreas grises, ¿verdad? En áreas grises. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros responder en una situación, una circunstancia donde estamos en un área gris? Aprendiendo a aplicar la palabra de Dios e iluminar la situación en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Yo creo que podemos hacer la tercera porque está bien sencilla, ¿verdad? Bastante sencilla. Este es un audio, padre, que nos han compartido, así que vamos a escuchar en la voz de nuestro hermano que nos la estaba consultando en esta mañana. Hola, buenos días, Padre Fer. Le quería hacer una pregunta, ¿qué significa que nací dentro de la Iglesia Católica? Bueno, nuestro hermano nos dice qué significa que se ha nacido dentro de la Iglesia Católica. Bueno, muchísimas gracias a este hermano que nos ha enviado la pregunta en audio. A mí me gusta escuchar también la voz de la familia en Cristo, entonces si nos pueden enviar sus preguntas en audio, envíenlas, ¿verdad? Así nosotros las vamos también guardando y voy escuchando las dulces voces de todos aquellos que nos escuchan. Así no solo nos quedamos con las dulces voces de cabina y de aquí del locutorio que son las que ustedes escuchan, sino que nosotros escuchamos sus voces también. Bueno, ¿qué significa nacer dentro de la Iglesia Católica? Que uno nace en una familia donde la tradición es católica, ¿verdad? Entonces, papá y mamá son católicos y el niño nace en esa familia, donde papá y mamá son católicos, ¿verdad? Valga la redundancia, no quiero aquí decir practicantes, o sea, puede que sean practicantes, puede que no sean practicantes, pero que sean católicos ya quiere decir que el niño ha nacido en una familia de tradición católica, ¿verdad? No necesariamente decir yo he nacido en la Iglesia Católica, ¿verdad? O sea, porque uno nace en la iglesia también cuando se bautiza, ¿verdad? Entonces, uno cuando se bautiza entra a formar parte de la familia de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros con el bautismo, yo siempre lo digo, dejamos de ser criaturas para convertirnos en hijos, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que hace el sacramento del bautismo. Dejamos de ser criaturas para convertirnos en hijos, pero también, yo lo que yo entiendo, nacer dentro de una tradición católica es tener papá y mamá católico, y después nacer dentro de la Iglesia Católica es saber que nosotros nos convertimos en hijos e hijas de Dios con el sacramento del bautismo, ¿verdad? Excelente, padre, así de rapidito, ya ves, flash informativo. Claro que sí, claro que sí. Familia en Cristo, nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? En una nueva edición de Preguntas al Padre Fer. Preguntas al Padre Fer. Preguntas al Padre Fer. Con la voz de Batman. Con la voz de Batman. No, ese sería, voy a ver si me dice Preguntas al Padre Fer. Claro que sí. Y antes de irnos, siempre recordarles, ¿vendimos algo hoy en WhatsApp? No, hasta ahorita no, padre, pero vamos a concientizar a concientizar a nuestros hermanos. Ah, bueno. Siempre recordarles, ¿no?, esta participación en la gran rifa, de verdad, cada boleto vendido es un granito de arena para las instituciones de Radio Paz, Radio San José y Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Agradecemos siempre su ayuda, su generosidad, su colaboración y la atención que tienen con nuestras instituciones al momento de ayudarnos. Bien, nos despedimos con la bendición, pero no sin antes desearles a cada uno de ustedes, queridos hermanos, que nos ha sintonizado a través de el 88.5 FM o a través de nuestra señal de internet en el www.radiopaz.com.sb o a través de nuestra transmisión de Facebook en Radio Paz El Salvador. Un feliz día en el nombre del Señor, que el Señor les bendiga, les protege y les guarde en todo momento, y nos despedimos pues con la bendición para que el Señor les proteja. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Quédense en sintonía de Radio Paz y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Bendiciones a todos. Los jueves, no te pierdas en Tempranito con Jesús, la sección Preguntas al Padre Fer. Resuelve tus dudas e inquietudes de tu fe católica para profundizar más en ella. Preguntas al Padre Fer, jueves a las 8:30 de la mañana en Tempranito con Jesús. Preguntas al Padre Fer, no te lo pierdas.